Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiéndoles esta maravillosa lección y nuevamente continuamos estudiando este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Y la lección de esta semana es la lección número 8, que lleva como título La preeminencia de Cristo. Y vamos a ver de qué nos está hablando esta lección esta semana cuando hablamos de la preeminencia de Cristo. Y vemos allí en el versículo para memorizar en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Mis queridos, antes de cualquier cosa estaba nada más y nada menos que Cristo. Así que qué maravilloso es saber que Cristo estaba en todas las cosas. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, todo estaba allí. En la lección de esta semana reanudaremos nuestro estudio de Colosenses. Vamos a ver las lecciones del capítulo 1 y 2 en el material correspondiente al jueves de la lección 2. Vimos que en Colosenses 1, 9 al 12, Pablo pide a Dios en oración que los creyentes de Colosas vivan en armonía con la voluntad divina. En los versículos 2 y 13 contrasta el reino de la luz con el de las tinieblas. Dios el Padre nos ha capacitado para participar en la herencia eterna del reino de la luz. Nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, en Colosenses 1, 13 y 14. En otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios y nuestro Creador. Él logró nuestra redención y por la fe en Él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz. Y esta semana analizaremos una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo el primogénito de toda la creación? Allí en Colosenses 1:15. Y de esta forma vamos a dar comienzo a la preeminencia de Cristo. Vamos a entender de qué nos está hablando la lección de esta semana. Y mientras hacemos eso, vamos a estar tocando varios puntos como hacemos semanalmente. Así es que, miren, Pablo declara que Jesús ha puesto en paz a todo el universo, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, allá en Colosenses 1:20. Antes de llegar a esta declaración, el apóstol nos habla de quién es en realidad Jesús, no un gran maestro, ni un filósofo, ni un profeta, ni un predicador, ni un mensajero de buenas nuevas. Jesucristo es la imagen de Dios, que lo vamos a ver en 1 Colosenses 1:15. El primogénito allí en Colosenses 1:15, la segunda parte de ese texto al 17. La cabeza de la iglesia en Colosenses 1:18. El principio Colosenses 1:18 y el reconciliador en Colosenses 1:19 y 20. Y vamos a comenzar viendo la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, allí en Colosenses 1:15. Una imagen puede ser la copia de una realidad, una fotografía, un holograma, una estatua o incluso algo ficticio, un dibujo. Pero el concepto bíblico de imagen va más allá de eso. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen en Génesis 1:27. Y Adán engendró un hijo a su imagen, Génesis 5:3. No son copias de la realidad, imitaciones o imaginaciones.
son similitudes físicas, psicológicas, sociales. Pablo dice que la ley ceremonial era una sombra, no la imagen misma de las cosas, allí en Hebreos 10:1, implicando que imagen es igual a realidad. La pregunta es, ¿Jesús era similar a Dios o igual a Dios? Además de atribuirse repetidamente el nombre divino, yo soy, Jesús dijo explícitamente, yo y el Padre uno somos en Juan 10:30. También dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La imagen de Dios, el verdadero Jesús. Cristo era Dios, era el mismo el Padre. Fue lo que nos dijo en su palabra. El primogénito. Y Él es antes de todas las que cosas en Él subsisten, en Colosenses 1:17. Primogénito. Cuando hablamos de primogénito pensamos en primero, significa el primer engendrado. De ahí que algunos enseñan que Jesús fue el primer ser creado por Dios en Colosenses 15. Pero al igual que sucede con el término imagen, la palabra primogénito tiene un concepto, una concepción bíblica más amplia. Isaac fue primogénito en lugar de Ismael. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo es posible? Ismael fue el primero que nació, ¿no? Y después vino Isaac, pero Isaac era primogénito. Jacob fue primogénito en lugar de Saúl, pero tú dices, ¿cómo es posible? Saúl era el mayor, nació primero, pero Jacob fue el que recibió la bendición y fue primogénito, escogido un poco más allá, mucho más grande, preeminente. José fue primogénito en lugar de Rubén. David fue primogénito en lugar de Eliab. ¿Saben lo que es David ser primogénito en lugar de Eliab? De un sinnúmero de hermanos y Eliab siendo el mayor. Todos ellos fueron primogénitos porque ocuparon el lugar preeminente sobre sus hermanos y no por haber nacido los primeros. A esta preeminencia se refiere Pablo en Colosenses. Para evitar dudas sobre su naturaleza, le aplica dos cualidades divinas, la creación de todo lo que existe y su sustentación, o sea, de qué está hecho, por qué subsiste. La cabeza de la iglesia. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? En algunos idiomas, como en el catalán o en el inglés, la palabra cabeza se traduce también como jefe o principal, porque ese es el sentido metafórico de cabeza. Así ocurre en el hebreo. Por ejemplo, nombrarán un solo jefe en Oseas 1:11. Es la traducción de hebreo, nombrarán una sola cabeza. También este es el sentido en el que Pablo usa esta palabra cuando la aplica a Cristo en Colosenses 1:18. Pero Pablo añade también un sentido metafórico al cuerpo. Si Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. De esta idea desprende que todos somos necesarios en 1 Corintios 12:15. Cada uno tiene su labor en 1 Corintios 12:17. No podemos despreciar a nadie en 1 Corintios 12:21. No existen creyentes inferiores en 1 Corintios 12:22 al 24. Nos preocupamos unos por otros en 1 Corintios 12:25 al 26. Así que, mis queridos, he allí la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. El principio, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. La palabra traducida como principio es ARG, una palabra griega que significa comienzo, origen, primera causa o principio, pero también significa gobernante, poder, autoridad, principado, dependiendo en gran medida del contexto. Podemos decir que esta palabra aplicada a Cristo puede tener todos estos significados en Colosenses 1:18. Jesús es el origen de todo, la imagen de Dios, la causa por la cual todo se creó, el primogénito de la creación, el gobernante supremo, la cabeza. Todo esto
le da la preeminencia. Pablo intercala aquí el título de primogénito de los muertos, aunque Jesús no fue el primer resucitado, sino Moisés. Su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen, el principio. Qué bonito, ¿no? El reconciliador. Ah, sumamente importante. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Lo que Jesús hizo dio como resultado que ocupa el primer lugar en todo. Según Pablo, Cristo es digno de todos estos títulos, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda su plenitud. Colosenses 1:19. En otras palabras, Jesús era plenamente Dios y plenamente humano, y hemos contemplado su gloria, lleno de gracia y de verdad en Juan 1:14. Al morir en la cruz y resucitar, Jesús cumplió los requisitos necesarios para reconciliar a la humanidad con Dios en Colosenses 1:20. Podemos comprender que ha reconciliado con Dios las cosas que están en la tierra, pero como ha reconciliado consigo las que están en los cielos. ¿Cómo? Todo el universo ha podido ver con claridad la naturaleza del mal. Así el carácter de Dios es vindicado tanto en los cielos como en la tierra. Ese es nuestro reconciliador. Ese es la preeminencia de Cristo. Jesús era la majestad del cielo, el amado, comandante de los ángeles, quienes se complacían en hacer la voluntad de él. Era uno con Dios en el seno del Padre en Juan 1:18. Y sin embargo, no pensó que era algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre estuviera perdido en el pecado y la desgracia. Descendió de su trono, dejó la corona y el cetro reales y revestió su divinidad con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. Con amor, viene a revelar al Padre y a reconciliar al hombre con Dios. Nos dice en el mensaje selecto, tomo 1, página 367. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, o si no, sería el mismísimo demonio. Tiene que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Pueden hacerlo callar por necio, pueden escupirle y matarlo como si fuese un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la deidad manifestada, la palabra de Dios declarada que Él es la imagen misma de su sustancia. Nos lo dice el evangelismo. Es el libro allí de Elena G. de White y en Hebreos 1:3. Cristo es el Hijo del Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Eso nos lo dice Elena de White en el evangelismo. Así, mi querido, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la preeminencia de Cristo. Es un Dios todopoderoso. Y mis queridos, es nuestro Dios. Es el que quiere darte la oportunidad de ser salvo. Oramos. Amante Padre, te damos las gracias porque tú estás allí para socorrernos, para ayudarnos, para darnos una oportunidad de crecimiento ante tu palabra, pero sobre todo de reconocer todas las grandes cosas que tú hiciste por nosotros, aún sin merecerlas.
y te damos gracias. Te pedimos que vengas y nos socorras y nos perdones de pecado y nos ayudes a poder aceptarte de todo corazón para ese día glorioso cuando tú vengas en gloria y de amor contigo, reconocerte y darte toda gloria y toda honra. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Mis queridos, maravillosa esta lección. Continuamos compartiéndolas con todos aquellos que no conocen de la poderosa palabra de Dios en cualquier momento, en cualquier minuto. Y te insto a que me busques en las siguientes plataformas. En YouTube me puedes encontrar bajo mi nombre, Joseph Class, y puedes compartirlas con otros a través de YouTube. Presiona la campanita, suscríbete al canal. Y también en Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Allá también puedes buscar en sus buscadores. Tú escribes lección de escuela sabática comentario. Te puedes unir a ellos presionando la campana también, registrándote para que siempre te llegue y compártela, mi querido. Es tan fácil simplemente dar un clic, compartirla. Muchos necesitan conocer del amor de Dios. No mires a este servidor. Mira a cómo Cristo puede ser tocado a través de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, mi querido. Dios te guarde.